Gracias. Dele fuerte el aplauso al Rey de Gloria. Y ahí como está de pie, abra su Biblia en el Salmo 65, verso número 1. Gloria al Señor, sean todos bienvenidos. Qué bueno verles. Y no se pierdan las enseñanzas de los días martes, que son de mucha bendición. El día de ayer empecé a hablar de un tema y hoy voy a continuar un poquito más. Gloria a Dios. Y así que abran su Biblia en el Salmo 65, verso número 1. Y se quedan por ahí. ¿Te quedas conmigo? Gloria al Señor. Si quieren estar sentados ahí, pueden estar, si gustan. Si no, aquí, como gusten. Si no te quieres quedar ahí, te puedes quedar ahí. ¿Ok? ¿Ok? ¿Te quieres quedar ahí, Leonel? También te puedes quedar ahí. Está bien. Tenemos que cuidarlos. Esto no les entra ni la polilla ni los balazos, ¿verdad? Salmo capítulo 61. No se vayan a mover, quédense en ese salmo porque lo vamos a hacer un poquito pedacitos, ¿ok? Como el de ayer. ¿Cuántos se gozaron la palabra de ayer? Fue bendición. Eso se llaman mensajes expositivos y ahí usted aprende bastante. Subraye cosas. Salmo 65, 1 dice, ¿qué dice? Tuya es la alabanza en Sión. Cuando dice la alabanza en Sión, está hablando de Jerusalén. Y en Jerusalén estaba el templo. Entonces, cuando habla la Biblia de Sión, en este contexto está hablando, tuya es la alabanza en tu casa, tuya es la alabanza en tu templo. No más que es una referencia que a veces hace en Sión. ¿Están conmigo? Entonces dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Otras palabras quiere decir, y a ti se te pagarán las promesas que se te han hecho. Amén. Así que pueden sentarse. Quiero hablar, ayer comencé a hablar sobre el agradecimiento y el tema que hablé el día de ayer fue, ¿cómo le agradece usted a Dios? Y hoy voy a hablar sobre creyentes verdaderamente agradecidos con Dios. Diga conmigo, creyentes verdaderamente agradecidos con Dios. Ahora dígale al que está a su lado, yo soy uno de esos. Pero lo vamos a probar primero con la palabra del Señor. Porque hay un dicho que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y Jesús lo dijo, pero lo dijo en otras palabras. Un día Jesús miró a los fariseos y dijo, ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Fueron palabras del Señor Jesús. Así que esto nos enseña, véame acá por favor, esto nos enseña, yo voy a tratar de ser breve, pero esto nos enseña de que la manera en que nosotros le queramos agradecer a Dios no debe de ser de acuerdo solo a mis sentimientos, no debe de ser de acuerdo a mi forma o como yo me imagino, sino que la manera en que uno le presenta agradecimiento a Dios debe de ser de una manera bíblica, de acuerdo a como la palabra de Dios enseña. Hay personas que dicen, yo estoy agradecido con fulano de tal y yo le demuestro mi amor o mi agradecimiento a mi manera. Pero con Dios no puede ser así. A Dios no se le puede agradecer a tu manera. A Dios le debemos de agradecer a la manera en que la Biblia enseña. Entonces este libro de los Salmos es un libro que no sé si alguno de ustedes me levanta la mano si es así. ¿Alguna vez cantaron con himnario? Levanten la mano los que cantaron con himnario el himno número tal y tal. Bueno, hagan de cuenta que el libro de los Salmos era el himnario de los judíos. No solamente es este libro de los Salmos, es un libro, es un manual de devoción. Si tú quieres aprender cómo servir a Dios, si tú quieres aprender cómo demostrarle gratitud a Dios,
este libro de los Salmos es un manual. Aquí lo vas a aprender. Y el día de ayer yo estuve enseñando algunas cosas en el Salmo 116. Pero hoy no voy a usar el Salmo 116. Hoy voy a usar el Salmo 65, verso 1 hasta como por el verso 12 lo voy a llevar. Y a través de ese salmo quiero que miremos algunas características de una persona que le verdaderamente, diga conmigo, verdaderamente, no de labios, sino que de corazón verdaderamente, le demuestra gratitud a Dios. ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿O por qué es que usted debe de ocupar 25 minutos oyendo al hermano Rafael enseñándole de esto? Para que usted y yo aprendamos de una manera bíblica cómo es que le debemos demostrar gratitud a nuestro Dios. ¿Están conmigo? Así que de esto es lo que voy a hablar. ¿Cómo se caracterizan esas personas? Porque en el Salmo 65, verso 1 en adelante, yo encuentro varias características. Y la primera es, escuchen bien, la primera es de que estas personas que verdaderamente están agradecidas con Dios, si usted va a tomar nota, las personas que verdaderamente están agradecidas con Dios son personas que le cumplen a Dios las cosas que ellos le han prometido a Dios. ¿Están aquí? Miren lo que dice el verso número 1, el verso que leí. Lean conmigo el verso número 1, como dice: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. Noten ahora lo que viene, que dice: y a ti se pagarán los votos. Dice así la escritura. Este es un salmo de acción de gracias. Este salmo que leí el día de hoy es un salmo de acción de gracias. Dios había librado en una sequía. La historia dice que había sucedido, acontecido una sequía. Y como hubo una sequía, atención acá, y como hubo una sequía, como consecuencia también hubo hambre, hubo una hambruna. Y como hubo hambruna, entonces la congregación, el pueblo de Dios, se reunió en el templo. Y se reunieron en el templo para orar, para clamar a Dios por la lluvia, para que se fuera la hambruna. Pero cuando ellos se reunían en el templo, o sea que venían de diferentes partes de Israel y venían al templo y le empezaban a pedir a Dios: por favor, Dios, mándanos la lluvia para que el hambre se vaya. Envíamos tu bendición, tu lluvia. Y ellos, cuando presentaban sus peticiones, no solo presentaban la petición, sino que en medio de la petición también le hacían promesas a Dios. Ellos le oraban como de esta manera: Dios, si nos envías la lluvia, yo te prometo tal cosa. Así que cuando Dios les enviaba la lluvia, ellos sabían que tenían que ir a cumplirle a Dios aquello que le habían prometido. ¿Están aquí conmigo? Sí. Así que la gratitud sincera que la Biblia enseña que el pueblo de Dios le daba a Dios era de que cuando Dios le respondía, ellos venían a la casa de Dios. En otras palabras, para el pueblo de Israel no había otra forma, otro lugar de expresarle a Dios agradecimiento si no era en su casa. Diga conmigo, en su casa. Venir a la casa de Dios es venir a expresarle gratitud a Dios. Qué bueno que usted se tomó el tiempo para venir esta noche a este lugar y demostrar gratitud a Dios. Qué bueno los que vienen de lejos, gloria a Dios, porque eso me demuestra que están agradecidos con Dios. Así que el Salmo 116, 18 ayer decía: Jehová
A Jehová pagaré mis votos delante de todo el pueblo, en los atrios de la casa de Jehová. Así que, amados hermanos, para los judíos antiguos no había otra manera de demostrar a Dios gratitud que era viniendo siempre a su casa. ¿Están conmigo? Estamos aquí porque estamos agradecidos con Dios, ¿sí o no? Pero no es cierto que a veces uno promete y no cumple. Levante la mano el que alguna vez le prometió algo a Dios y no le cumplió. Yo le prometí una vez al Señor. Les cuento, estaba enfermo, tenía como 8 años y estaba enfermo grave. Y yo recuerdo que me llevaron al doctor, no sanaba, y me dieron medicamentos y no sanaba. Y tenía como 8 años y estaba postrado en cama, bien enfermo. Y mi mamá mandó a llamar al pastor, don Pedro Caal, el pastor que pastoreaba la iglesia enfrente de mi casa. Y el pastor llegó y me dijo: Rafael, yo vine a orar por ti, creo que Dios te va a sanar. ¿Tú crees que Dios te puede sanar? Yo le dije: sí, yo creo que Dios me puede sanar. Y me dijo: voy a orar por ti, Dios te va a sanar, Dios va a honrar tu fe, pero te tienes que prometer algo a Dios. Y yo le dije: le prometo entregar mi vida y servirle al Señor. Y él oró por mí. A los 2 días yo estaba parado, sano. Pero yo nunca más fui a la iglesia, nunca más volví a entrar a la iglesia, nunca más volví a entrar. Y yo recuerdo que un día yo estaba orando, yo estaba orando y me acordé de eso. Porque otra vez, cuando ya crecí, tenía como 17 años, fui a México, me llevaron para algunas cosas que yo tenía que cruzar, sacar del mar nadando. Yo recuerdo que esa vez me estaba ahogando, y ahí donde me estaba ahogando dije: Dios, si me salvas te sirvo. Me estaba ahogando, si me salvas te sirvo. Y yo estaba trabado porque yo venía arrastrando unas cosas nadando y se habían trabado. Cuando yo dije: si me salvas te sirvo, se destrabaron y salí a la orilla y sacaron todo lo que venía arrastrando. Pero solo salí a la orilla y me puse a llorar. Y lloré, pero lloré de miedo y de angustia porque ya me moría. Y le había prometido a Dios que le iba a servir, pero no le serví. Y un día estaba, ya ahora después de haberle entregado mi vida a Cristo, estaba tarareando un canto. Y yo decía, encerrado en un cuarto te conocí, porque así yo conocí al Señor. Cuando nadie, no. ¿Cómo fue que canté? Un día muy enfermo te prometí que yo te serviría y no cumplí. Después de muchos años volviste a mí, y muy necesitado me entregué yo a ti y te cumplí lo que te prometí. Un día yo escribí esas cosas, yo las escribí porque yo sé que cuando tú estás pasando por un momento difícil, tú le haces promesas a Dios. Yo también somos seres humanos y le pedimos a Dios: ayúdame. Ellos lo hicieron de esta manera: Dios, no tenemos lluvia, mira, las cosechas se van a secar, hay hambre, y te prometemos que si nos envías la lluvia. Y Dios les mandó la lluvia, pero ellos dicen: vamos a pagarle a Dios aquello que le prometimos. Gloria a Dios por aquellos cristianos que un día le prometieron a Dios y Dios les respondió, y ellos también le cumplieron a Dios lo que le prometieron. Que yo les aseguro que muchas personas han venido a Estados Unidos y cuando se están muriendo en el desierto dicen: Dios, yo te voy a servir, no más llegue allá, yo voy a hacer tal cosa, yo te voy a servir. Pero una vez llegan a este lugar y empiezan a agarrar malas compañías y malas juntas, terminan en una barra, terminan en una cantina. Y los que me están viendo por el internet son gente mal agradecida. Por eso le dije que del dicho al hecho hay mucho trecho. Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Gloria a Dios por los que cumplen sus promesas al Señor. ¿Se acuerdan Jacob cuando iba huyendo de su hermano Esaú? Como dijo: si fuere Dios conmigo, me diere pan para comer, vestido para vestir, y si Dios me trajera de regreso, yo le prometo a Dios que de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para el Señor. Pero Jacob lo cumplió.
¿Cuántos creen que Dios está con usted? Que le da techo, que le da comida, que le da abrigo. ¿Cuántos lo creen? Tenemos compromiso con nuestro Dios. Así que lo primero es que la gente agradecida con Dios le cumple sus promesas. Pero miren lo segundo que enseña el Salmo en el verso número 2. Enseña que ellos están tan agradecidos porque Dios oye sus oraciones. Miren lo que dice el verso 2. ¿Qué dice el verso 2? ¿Cómo dice? Dice, tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. ¿Sabe qué está haciendo ¿Sabe qué están haciendo ellos? Están haciendo memoria de toda la gente que vino de los pueblos porque estaba la sequía. Entonces ahora ellos están haciendo memoria y están agradecidos porque están diciendo, a ti vendrá toda carne. Porque cuando uno viene a tu casa y clama, tú le contestas la oración. ¿Sabe qué había pasado con ellos? ¿Están aquí? ¿Sabe qué había pasado con este pueblo de Israel? Lo que había pasado es que habían violado el pacto. Cada vez que Israel violaba el pacto, póngale atención porque esto le va a servir. Cada vez que Israel violaba el pacto, Dios, para demostrarles de que estaba airado con ellos, una de las cosas era de que Dios dejaba de enviar la lluvia y venían plagas y se comían las cosechas. Allá en el libro de Joel Dios lo dice que vino la oruga, el saltón y el revoltón y se comió todo. En los días de Oseas dice de que irá tras sus amantes y no los alcanzará. Voy a quitarle el vino, le voy a quitar el trigo y le voy a quitar la miel, dice Dios. Y entonces dice, se volverá, dirá entre sí el pueblo, me volveré a mi primer marido, que es Dios, porque mejor me iba con él y no con Baal. Entonces en los días del profeta Amós también dice, aunque la higuera no florezca, ¿recuerdan? ¿Por qué dice eso? Porque habían violado el pacto, y cuando violaban el pacto el cielo se cerraba, no había lluvia, no había bendición. Pero ellos, cuando entendían eso, que era una reprensión por haber violado el pacto, entonces el libro de Joel en el capítulo número 1 verso 10 dice que se reunían en el templo toda la gente y le empezaban a llorar a Dios y Dios le respondía. Por eso es que en este pasaje que leí dice de que están felices porque Dios contesta las oraciones. Tengo una pregunta para usted en esta noche. ¿Alguna vez clamaste a Dios en una crisis, en una desesperación y Dios te contestó? Levante la mano a quien Dios un día le ha contestado su petición en tu angustia. Pues por eso estás aquí, agradecido con Dios. Y lo tercero, que ellos, los de este Salmo 65, ellos están agradecidos por el perdón de sus pecados. Miren lo que dice el verso número 3, léanlo conmigo. Verso número 3 del Salmo 65. ¿Qué dice? ¿Cómo dice ahí? Dice, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú, ¿qué dice? Las perdonarás. Ellos saben que habían roto el pacto y ellos dicen, tú las perdonarás. Las iniquidades, esa palabra quiere decir las maldades, prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones, diga conmigo, rebeliones, esa palabra quiere decir delitos. Ellos están diciendo, estamos agradecidos contigo, Dios, porque aunque violamos el pacto, aunque te fuimos infieles, aunque te defraudamos, aunque cometimos adulterio espiritual porque nos fuimos con otros dioses, en nuestra angustia te buscamos y tú nos abriste los brazos y nos recibiste, nos contestaste. Tú perdonaste nuestra maldad, perdonaste nuestros pecados. ¿Cuántos están aquí agradecidos por el perdón de sus pecados? Pues debemos hacer lo que dice el Salmo número 100.
La gente que está agradecida con Dios por el perdón de sus pecados debe de hacer lo que el Salmo 100 dice: entrad, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Yo no sé qué pecado le perdonó el Señor a usted, pero los que me perdonó a mí sí lo sé perfectamente. Por lo tanto, estoy agradecido. ¿Sabía usted que el pecado es una carga? La Biblia enseña que el pecado es una carga, y eso la gente no lo entiende muchas veces. Pero después de que te perdonan tus pecados, tú te sientes ligerito. O nunca ha tenido usted un pecado oculto, y cuando de repente lo viene y se lo presenta al Señor, o lo habla con su pastor, o lo habla con algún líder, y usted descarga ese pecado, usted se siente tranquilo, ligerito. ¿No le pasa a usted eso? Bueno, pues a ellos les pasó, y por eso es que ellos están agradecidos. Pero también las conciencias a veces se pueden endurecer. Un día David en el Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Sabe por qué David dijo esas palabras? Porque David tenía una conciencia endurecida, y David él mismo se está hablando, él mismo se siente que es un mal agradecido. Cuando estaba detrás de las ovejas, cuando no tenías nada, eras agradecido con Dios. Pero ahora que eres el rey, ahora que lo tienes todo, pareciera de que tu corazón se ha endurecido. Y por eso escribió el Salmo 103: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Esto que viene le va a gustar. Ellos están tan agradecidos con Dios. Estoy hablando de ese salmo, del Salmo 65, porque todo el pueblo se ha reunido en el templo, porque se han reunido, porque es un festival, y están todos en acción de gracia. Y mire lo que dice: ¿por qué están agradecidos? Verso número 4. Están tan agradecidos porque disfrutan del bien de la casa de Dios. Verso número 4, léanlo conmigo. ¿Cómo dice? Bienaventurado, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu santo templo. Permita que le explique esto. Mire que le explique esto. ¿Cómo dice? Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. ¿Para qué? Dígalo fuerte. ¿Para qué? Para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Qué está hablando? ¿Qué significa esto? Esto significa lo siguiente. Significa que cuando ellos venían a presentarle sacrificio a Dios, cuando ellos venían a pedirle a Dios al templo, cuando se reunía todo el pueblo, también venían a pagar sus votos, traían sus animales, ofrendas de paz. Si un creyente, si un judío tenía una necesidad, ¿cuántos recuerdan de Ana? ¿Se acuerdan? Ok, cuando alguien tenía una necesidad, iba al templo y le decía a Dios: Dios, esta es mi necesidad, y si tú me ayudas, Dios, si tú me respondes, yo voy a venir a traerte una ofrenda. La Biblia dice que Ana prometió, ¿recuerdan? Bueno, cuando Ana va al sacerdote, al templo, lleva un sacrificio. ¿Cómo se llama ese tipo de sacrificio? Sacrificio de paz. El sacrificio de paz era una ofrenda que uno llevaba en agradecimiento a Dios. Y en esa ofrenda, véame acá, en esa ofrenda el sacerdote tenía derecho a dos cosas: al pecho del animal y a la espalda del animal. Así que si todos ustedes hoy hubieran venido aquí a traer sacrificios de paz, traían tal vez alguna ternera o alguna oveja, el pecho de ese animal
era mío, era para que yo comiera como sacerdote. Y la espalda también era mía para que yo comiera. Y el resto del sacrificio, las piernas y todo lo demás, era tuyo, era para usted. Nada más el hígado y la gordura era para el Señor, no era para nadie más. Los intestinos, los riñones, todo eso se quemaba en el altar. Así que la parte del sacrificio que quedaba se la comía usted, porque la parte del sacerdote era el sacerdote, pero el resto de la ofrenda era suya. No se la dabas a Dios, solo Dios recibía la gordura, la grosura. Así que por eso es que el verso 4, como dice, léanlo de nuevo, por eso es que dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Lo que querían decir ellos es: cuando nosotros vamos a la casa de Dios, nosotros regresamos a nuestras casas saciados, regresamos alimentados, porque Dios nos bendice cuando vamos a su casa a sacrificar. Dios nos bendice, dicen amén. Por eso el Salmo 36:8 dice: serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Jeremías 31:14 dice: el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. El Salmo 22:26 dice: comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, y vivirán nuestros corazones para siempre. Y el Salmo 23:5: adereza mesa en presencia de mis angustiadores. Mire lo que está diciendo este salmo. Lo que está diciendo es que cuando uno viene a la casa de Dios, tal vez ahora ya no te comes un cordero ni una oveja, no te comes tal vez una becerra, pero vienes a comer y a ser alimentado en tu ser interior por la palabra del Señor. Vienes a ser alimentado por el Cordero de Dios, que es Jesucristo. Y el plato fuerte en estas reuniones es la palabra del Señor. El vino es el Espíritu Santo y el anfitrión es nuestro Señor Jesucristo. Usted no vino a perder su tiempo esta noche a este lugar. Usted no vino a perder su tiempo. Usted vino a ser alimentado por su palabra. Dicen amén. Y ya solo dos cositas más me faltan para terminar. Pero la penúltima de ellas es que ellos reconocen. Diga conmigo: reconocen. Están agradecidos. Estos están agradecidos porque reconocen la grandeza de Dios. Vean lo que dice el verso número 5. Verso número 5 del Salmo 16 hasta el 8 lo voy a leer. Verso número 5 dice: con tremendas cosas nos responderás tú en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Verso número 6. ¿Qué dice? Léanlo fuerte conmigo. Tú, el que afirmas los montes con su poder, ceñidos de valentía. Verso 7. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Verso 8. Por tanto, los habitantes de los confines de la tierra temen tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Ellos tienen, mire esto, todo lo que es los versos que leí dicen ahí. ¿Qué es lo que dan a entender? Dan a entender de que este pueblo que se ha reunido para pedirle a Dios la bendición, que les envíe la lluvia, todo este pueblo tiene un amplio conocimiento de Dios, tiene una fe profunda de Dios. Es gente que conoce. Ellos hablan de su justicia, ellos hablan de su salvación, ellos hablan de su esperanza. Esta gente conoce de Dios. ¿Sabe qué me enseña esto a mí? Me enseña que la gente que no es agradecida con Dios y que no visita la casa de Dios a demostrar su agradecimiento es gente limitada en el conocimiento de la palabra de Dios. Un día
Dios le dijo a Israel, le dijo: el buey conoce a su dueño, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero mi pueblo Israel no entiende, no tiene conocimiento. ¿Qué era lo que quería decir Dios? Quería decir de que era más agradecido el asno y más agradecido el buey que el pueblo que él había liberado y que lo había puesto en una tierra que fluía leche y miel, y que ese pueblo ahora prefería las bendiciones de Dios, pero no al Dios de las bendiciones. Por eso cuando usted lee Isaías capítulo 5, dice: les voy a cantar el cántico de mi amado. Tenía mi amado una viña, la había despedregado, había sembrado vides escogidas y esperaba que diera frutos, y dio frutos silvestres. Hablando Dios de su pueblo Israel. Cuando nosotros llegamos a Deuteronomio, encontramos que Dios les advierte y les dice: cuídate de no olvidarte de Jehová. No sea que plantes viñas y hagas buenas casas y empieces a decir que el poder de tu fuerza fue el que te trajo esta riqueza. No, debes de entender que es Jehová el que te da el poder y la fuerza para hacer la riqueza, y debes de ser agradecido. Yo vine a hablarle, hermanos amados, a remecer un poco la conciencia suya y la conciencia de los que están en el internet, de que la forma de agradecerle a Dios no es decir: bueno, yo me quedo en mi casa. No es así. Es como dice la Biblia, no es como tú dices. Y Dios no pierde nada si tú no vienes. El que pierde eres tú, porque aquí dice: bienes y riquezas hay en su casa, y su misericordia es para siempre. Y para terminar, para no hacerlo tan largo, últimamente no predico tan largo, pero para terminar, esto es lo último. Ellos, los de este Salmo 65, estaban agradecidos con Dios porque entendía: no es por nuestras habilidades, no es el poder de nuestra mano lo que nos hace que nosotros prosperemos. No, no es eso. Es nuestro Dios. No es eso. Como decía Moisés, una nación tan pequeña pero tan próspera, una nación que vive en medio de sus enemigos pero no lo pueden derrotar. Israel, ¿saben por qué? Porque ellos llegaron a entender de que ellos no prosperan porque ellos sean buenos. Ellos prosperan porque están agarrados de esa mano poderosa de Dios. Israel entendió: no es por mí. Miren lo que dice el verso 9 hasta el verso 12. Creo que te puse ahí, Luis. Miren lo que dice el Salmo 65, verso 9. Verso 65, verso 9. Léanlo conmigo. Vean ahí, con eso voy a terminar. ¿Cómo dice? Miren cómo dice: visitas la tierra. ¿Y qué más dice? Y la riegas, en gran manera la enriqueces, como el río de Dios, con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. A ver el otro verso que dice: haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, las ablandas con la lluvia, bendices sus renuevos. Deténgase ahí con eso, ahí nomás. Yo termino con estos versículos. ¿Sabe qué están diciendo ahí? Figuradamente, el escritor está poniendo a Dios como que Dios es un agricultor, y como que Dios es el agricultor que tiene el poder para provocar que venga la lluvia. Él es Dios, y no solamente riega la tierra, sino que también prepara los surcos. Y luego Dios selecciona la semilla para recibir una buena cosecha. El salmista lo que está diciendo ahí es esto: es Dios para nosotros, es un aliado perfecto. Dios para nosotros, Él nos prepara la tierra, Él nos da la buena semilla para sembrar, Él nos prepara el terreno, Él nos manda la lluvia para asegurar la buena cosecha. Lo que están diciendo ellos es: estamos agradecidos con Dios y estamos bien claros que no prosperamos porque seamos buenos, sino porque Dios nos envía la lluvia.
Podemos tener tierra y tenerlo todo, pero si Dios no nos da la fuerza y no nos da la lluvia, de nada nos servirá todo lo que tengamos. Vine a decirle que usted y yo debemos de estar agradecidos, porque aunque el tiempo no ha sido tan favorable, tenemos techo, tenemos abrigo, y ha sido por el poder de su fuerza, no porque seamos muy habilidosos. Póngase de pie en esta hora los que están agradecidos con el Señor. Pónganse de pie en el nombre de Jesús. Pónganse de pie. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Los creyentes que están agradecidos con Dios vienen a su casa, porque Dios les da cosecha, les da trabajo, bendice tus negocios. Ese Salmo 100, ese Salmo 65, lo leen en los festivales de las fiestas de las cosechas. Cuando hacen la fiesta de tabernáculos en Israel, ese Salmo 65 es el salmo que usan los judíos para darle gracias a Dios y reconocer su poder, reconocer su grandeza, reconocer que Él tiene intervención en la naturaleza para enviarnos la lluvia. Amados, hoy venimos a esta casa y venimos a demostrar agradecimiento a Dios, no a mi manera, sino a la manera en que enseña su palabra. Así es como le debemos de agradecer a Dios. Así que cualquiera que me está oyendo en el internet y los que me están oyendo hoy en este lugar, la sincera expresión de agradecimiento a Dios siempre se hizo en el libro de los Salmos, en su casa, en la casa de Dios. Ahí el pueblo se reunía a darle gracias, a traer su ofrenda, a pagar sus promesas al Dios de gloria. Así que todos a ustedes que hemos aprendido en estos dos mensajes, no puedes decir yo agradezco a Dios si ni siquiera te tomas 2 horas de tu tiempo a la semana para venir a buscar a Dios a su casa, a levantar tus manos, a darle gracias por la fuerza, por el techo, por tu familia. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Padre, te doy gracias por haber hablado a nuestra vida, por habernos hablado a través de tu palabra, Señor, en estos 2 días, el día sábado y el día domingo. Tu palabra dice: bienes y riquezas hay en su casa, y su misericordia es para siempre. Razón tenía el salmista cuando decía: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él sabía lo que se experimentaba venir a su casa. Razón tenía el salmista cuando me decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Una cosa he demandado a Jehová y esta yo buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová para contemplar su hermosura y contemplar la hermosura, inquirir en su templo. Señor, te damos gracias porque nos permites. Esta casa está abierta. Esta casa está abierta y podemos venir, aunque sea 2 veces por semana, 1 vez por semana, agradecerte por la vida, agradecerte por el abrigo, por el techo, por nuestra familia, por la salud, por la protección. Y hoy nos vamos de aquí agradecidos, levantando nuestras manos. Vamos, pueblo, levante sus manos. Hoy nos vamos de aquí agradecidos. Vamos, si puede cantar un canto. Oh, rebrequindarababaso. Bendito el nombre de aquel que vive. Oh, bendito el nombre del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por la vida de este pueblo. Gracias, Señor, por permitirnos poder entrar a este lugar y oír tu palabra. Bienaventurados los que tú atrajeres a tus atrios. Bienaventurados los que son saciados del bien de tu casa. Gracias, Señor. Gracias por nuestras familias. Gracias, Padre, por nuestras cosechas. Gracias por todo lo que hace. Dios mío, hoy te damos gracias. Vamos, toma un tiempo para darle gracias a Dios. Toma un tiempo para darle gracias a Dios. Toma un tiempo para decir: gracias por mi familia.
Toma un tiempo para darle gracias por tu trabajo. Dale tiempo para darle gracias porque tu familia nadie se ha ido. Dale gracias. Toma un tiempo de agradecimiento a hoy. Oh, gracias, gracias, gracias. Papá, gracias. Hoy vamos a salir de esta casa, mas no de tu presencia. Nos vamos a nuestros hogares bendecidos de haber estado agradeciendo a tu casa. No venimos para ver qué nos das, porque solo con el hecho de estar aquí soy bienaventurado. Lleva a tu pueblo en paz y bendición. Líbrales de todo mal. Que el ángel de Jehová campe alrededor de cada uno de ellos y les defienda en el nombre de Jesús. Gracias. Guárdalos. Llévalos en paz y bendición. Amén, amén y amén. Despida a su hermano, dele, salúdelo y vayan con el Señor. Amén. Gracias.